Hola, bienvenidos a la lección para realizar el análisis cualitativo de riesgos. El análisis cualitativo de riesgos es un proceso que va a priorizar los riesgos identificados. No todos los riesgos van a recibir el mismo tratamiento. Esto no es inteligente y es muy caro. Vamos a priorizar los riesgos, vamos a dar un valor adecuado y un tratamiento con más atención, con más prioridad. Lo que se realiza en el análisis cualitativo es identificar cuáles son los riesgos de más alta prioridad y que merecen más atención en el proyecto. Esto se hace normalmente con base en la probabilidad y el impacto en el riesgo, pero también se pueden utilizar otros criterios en el análisis cualitativo. El análisis cualitativo es un proceso de evaluación subjetiva. El equipo de trabajo o las personas interesadas o involucradas en el proyecto realizan una evaluación propia de cada uno con base en su experiencia. Cuán impactante el riesgo puede ser para ese proyecto y exactamente por ser una evaluación subjetiva no se puede esperar que exista un consenso con ese análisis cualitativo de riesgo entre todos los participantes. Algunos pueden percibir el riesgo con una probabilidad alta, con impacto alto y con otras pueden pensar diferente. Es natural que exista una divergencia. El facilitador del proceso tiene que aprovechar eso como un punto positivo y encontrar esas divergencias y percepciones en una forma de tener un análisis más completo y terminar una evaluación mejor sobre la importancia de aquel riesgo en el proyecto. Toda divergencia es para que se pueda tener un análisis de riesgo mejor. El hecho de tener una evaluación subjetiva ayuda a identificar si existen parcialidades en ese proceso. El facilitador también es una pieza importante en ese proceso de análisis para resolver esas parcialidades y evitar que exista una falla en ese análisis de riesgos para los participantes. La idea es tener un análisis que tenga que ser libre de preconceptos, que esté enfocado en ese real impacto y en la probabilidad de que el riesgo pueda tener el proyecto, y no con algunas experiencias pasadas negativas o positivas que alguien haya tenido y que pueda influenciar en una percepción de una evaluación equivocada del riesgo. Y es claro que para que cada participante del proceso de análisis pueda realizar su análisis de probabilidad o de impacto, por ejemplo, es necesario que existan datos disponibles y la calidad de los datos disponibles para ese análisis es fundamental para tener un buen análisis cualitativo. ¿Cómo vamos a evaluar un impacto en determinado riesgo si no se tienen los datos suficientes? El director de proyectos debe garantizar que los participantes tengan la información correcta o la información suficiente para realizar el análisis cualitativo a su percepción de riesgo. El análisis de probabilidad e impacto es el análisis más común para realizar priorización de riesgos. En este ejemplo, presente en un plan de gestión de riesgos, se tiene una definición de cuáles o cuántas son las escalas que vamos a usar para evaluar la probabilidad de impacto. En este ejemplo, el impacto está siendo evaluado por las dimensiones de tiempo, costo y calidad. Evaluar sobre la dimensión costo o tiempo es lo más común, pero el análisis no está restricto solo a eso. Esa definición va a estar presente en el plan de gestión de riesgos que va a reducir esa subjetividad pasando a tener un análisis cualitativo donde todo el mundo va a usar la misma referencia. Entonces, en este ejemplo, si se tiene un riesgo con una probabilidad del 60% de ocurrir en esa escala, el riesgo es de probabilidad alta. Pues en la tabla de referencia de 51% a 70% es lo que más se clasifica como probabilidad alta. En el caso del impacto, si tengo un riesgo que puede llevar a un atraso de 5 meses en el proyecto, estos 5 meses es la escala también un impacto alto. Pues la tabla define que el impacto alto son en términos de tiempo y es algo entre 3 a 6 meses. La probabilidad de impacto son factores más comúnmente utilizados en análisis cualitativo, pero también se puede utilizar otros elementos para esa priorización de riesgos. Por ejemplo, urgencia es el plazo que yo tengo para implementar una respuesta y que ella consiga ser eficaz en el proyecto. Proximidad, ¿cuál es el plazo antes que el riesgo pueda tener impacto en el proyecto? Hay riesgos que se pueden materializar mañana y hay riesgos que se pueden materializar por ahí en varios meses. Por ejemplo, si estoy realizando una obra en un país de clima frío, existe un riesgo previsto en el proyecto que es de nieve y eso puede tener impacto en la obra. Si estamos en el verano, para que ese riesgo se materialice son meses. Inactividad es el tiempo que yo tengo para descubrir un impacto del riesgo que se materializó. Existen riesgos que tienen un tiempo de inactividad casi cero. Por ejemplo, yo tengo un terremoto y ese terremoto va a ser sentido de manera inmediata en la planta de construcción. Otro ejemplo, en una exploración petrolífera se puede demorar horas para descubrirse un derrame de petróleo, es una inactividad mayor.
Una filtración en una estructura puede ser que se demore días, semanas o meses para descubrirse aquel riesgo que se materializó. Controlabilidad es el grado con el que el responsable de controlar el resultado del riesgo. Detectabilidad, la facilidad con la que los resultados de la ocurrencia del riesgo o su eminencia son detectados. Existen riesgos en los que necesito mucho trabajo o una inversión alta para conseguir detectarlos. Conectividad, niveles en el que el riesgo está relacionado a otros riesgos. Cuanto más alto es el nivel de interrelación, es mayor la importancia del riesgo, porque un riesgo puede llevar a otro y esto puede generar una relación en cadena, y la idea es dar más atención a riesgos con estas características. Impacto estratégico. ¿Cuál es el efecto potencial de aquel riesgo sobre metas estratégicas? Propincuidad. ¿Cuál es el grado en que el riesgo es percibido como importante por uno o más interesados? En la práctica vamos a tener un conjunto de interesados con percepciones diferentes sobre los riesgos. Propicuidad va a significar qué tan común es una percepción por ellos. Esta lista no agota los criterios que se pueden utilizar para evaluar los riesgos. Es solo un ejemplo que no siempre se está restricto a la dimensión de impacto y la probabilidad en el proceso de priorización. La siguiente matriz es un ejemplo de forma de filtrar cuáles riesgos van a merecer tratamiento en las etapas posteriores de mi gestión de riesgos. Pueden ver en esta matriz que está separada en dos dimensiones: amenazadas y responsabilidades. Por un lado tengo la escala de probabilidad, que es el eje vertical, y la escala de impacto en el eje horizontal, y conforme incremente la probabilidad y el impacto se van oscureciendo los recuadros. Entonces, los cuadros más oscuros son los riesgos de más alta prioridad. En ese caso hay dos niveles de clasificación por el riesgo: uno blanco, uno gris y uno gris oscuro. En el plan de gestión de riesgos yo podría definir que los riesgos que están en esa escala más oscuras son los riesgos que van a ser tratados por el proceso de planificar respuestas a los riesgos, y otros se dejan en una lista de observación. Otra forma de priorizar también sería conjugar tres dimensiones: probabilidad, impacto y urgencia. En este ejemplo aquí se está evaluando para cada riesgo su probabilidad en una escala de 1 a 10, su impacto en una escala de 1 a 10 y su urgencia en una escala de 1 a 10. En esas tres dimensiones. Punteo cada riesgo con relación a escala de su dimensión y multiplico las tres dimensiones para tener una nota final de puntuación. La nota final define su clasificación. En el plan de gestión de riesgos vamos a encontrar la definición de escala de clasificación, como en este cuadro a la derecha. En ese ejemplo aquí, un riesgo que tiene una puntuación encima de 512 tiene una prioridad muy alta. Un riesgo con una clasificación de 253 a 512, una clasificación alta, y así por delante. El primer riesgo del ejemplo tiene una nota que lo clasifica como prioridad media. La salida principal del proceso es una lista de riesgos de priorización. La idea es tener los riesgos preferiblemente agrupados por categorías, porque cuando agrupo los riesgos por categoría puedo conseguir identificar causa raíz común a muchos riesgos o hasta en un área del proyecto que va a merecer una atención especial, y ese agrupamiento también va a permitir identificar respuestas para riesgos que puedan tratar no solo un riesgo sino también un grupo de riesgos relacionados, o sea, una respuesta más genérica, que en este caso con una única respuesta consigo tratar 1, 2, 3 o más riesgos. Por otro lado, están los riesgos que van a exigir una respuesta a corto plazo. También hay una lista de riesgos que va a exigir un análisis adicional, por ejemplo, un análisis cuantitativo. Para cada riesgo priorizado se asigna un responsable por planear la respuesta adecuada y garantizar que la respuesta sea implementada en caso de que el riesgo se materialice. Los riesgos de baja prioridad no son eliminados, sino colocados en una lista de observación para ser monitoreados. ¿Por qué? Porque la prioridad del riesgo puede cambiar a lo largo del proyecto, su posible impacto puede cambiar, la probabilidad de ocurrencia de este también. Entonces algunos riesgos que estaban en observación pueden cambiar de importancia y eso merece un tratamiento adicional en la gestión de riesgos. En resumen, entonces, el análisis cualitativo de riesgos va a priorizar los proyectos o los riesgos del proyecto y definir el responsable por cada riesgo priorizado. Es posible también que algunas respuestas a riesgos sean identificadas en este momento, sin embargo, esto es tratado específicamente por el proceso de planificar las respuestas de los riesgos. En la próxima lección vamos a hablar sobre el análisis cuantitativo de riesgos, que también complementa ese proceso de priorización de riesgos. Hasta la próxima lección.